Hola, hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Muy buenas noches. 37.5. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Voy a ir dejando accesar a todos. Para poder empezar nuestra clase. Hola, hola a todos, muy buenas noches. Buenas tardes, noches, Dios los bendiga, gusto saludarles. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Voy a dar solo un medio minuto más para que se terminen de conectar todos y que podamos iniciar con nuestra clase, ¿vale? Solo demos un momentito más. Solo voy a dar un minutito más para esperar a que se sumen, ¿eh? Vale, ¿me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan bien? Sí se escucha bien, ¿verdad? Ok, bueno, pues vamos a dar inicio. Vamos a poder comenzar nuestra clase dándole inicialmente gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir juntos. Yo quiero compartir con ustedes el tema que Dios tiene preparado para nosotros esta noche. Es un tema, ya iniciamos, recordarles que ya iniciaremos la unidad número 2. Y bueno, pues les voy a pedir que inclinen su rostro. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Esperen un segundo.
Cast. A ver. Denme un segundito nada más para... Es que no me deja compartir. Buenas noches. Hola, mi hermana, buenas noches. Denme un segundito, estoy nada más por compartir. Sí, gracias. Listo, creo que ya se ve bien, ¿verdad? Ya se puede ver mi presentación. ¿Sí, verdad? Sí, sí, Ok, se ve. va. Buenísimo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, a pedirle que Él tome el control de esta clase, que sea su palabra, que sea su infinito amor por nosotros, que podamos entender lo que Él tiene preparado y lo que hemos venido a buscar, que es su palabra, ¿no? Así que acompáñame, por favor, a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das y nos habilitas de poder acercarnos hasta tu presencia. Te pedimos nosotros, mi Dios, que tomes el control de esta clase, que podamos escuchar tu voz, que podamos entender lo que tienes preparado para nosotros. Quita cualquier pensamiento, cualquier ideología que podamos nosotros ya tener arraigada, y que tu palabra, Señor, vaya siendo rema en nuestros corazones de lo que vayamos escuchando de ti en este tiempo. Por favor, sigue formando en cada uno de nosotros el hombre y la mujer que tú quieres ver, Señor. Te pedimos que tomes el control de esta clase y que sea tu palabra dirigiéndonos a cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, pues recordarán que cerramos la semana anterior referente a la unidad 1. Podíamos ya cerrar la unidad 1, englobarla en todo lo que podemos ver durante la unidad 1 y pudimos ir detallando ciertos puntos. Ajá. Ahora lo que yo quiero que podamos también empezar a ver son algunos temas acerca de características de un nuevo líder. Lo vamos a ir viendo poco a poco en esta unidad 2, pero quiero que nos enfoquemos muy bien en definir cuáles son esas características que debería definir a un buen líder. Estos son los temas que vamos a ir revisando. Vamos a ver que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Vamos a identificar cuál es la oración o cómo es que un líder debería de llevar a cabo la oración. Preparación propiamente del líder. Cómo enfrentar la oposición y cómo enfrentar la tentación. Vamos a un muy, muy buen tiempo para poder terminar el temario que tenemos preparado, ¿vale? Así que yo les voy a pedir que no se pierdan ni una sola de las clases. Quiero que me acompañen a segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. En la Biblia podemos ver muchos pactos que Dios hizo con el hombre.
Los pactos siempre van a venir o siempre vendrán del corazón de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. Pocas veces se leerá en la Biblia que un hombre quiso hacer un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque es de mucho cuidado, es de sumo cuidado el hecho de que nosotros queramos hacer un pacto con Dios. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado en ese sentido, porque es solo Dios quien ejecuta los pactos desde Él o desde su deidad hacia con el hombre. Podemos conocer pactos, por ejemplo, como el que Dios le hizo con Abraham, donde le dijo que él multiplicaría su descendencia y que lo haría como las estrellas del cielo. Podemos ver también pactos con David. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con David? ¿Qué me puede decir? A ver si se acuerdan. ¿Quién dice ¿Que yo? su descendencia reinaría? Es correcto, que desde su descendencia no faltaría rey en el trono de Israel, ¿no? Ese fue el pacto de Dios hacia con David, y así sucedió hasta el tiempo del Maestro. Por toda la eternidad Jesús se mantiene como el único rey y salvador. En la actualidad, o cómo aplica para nosotros, la Biblia habla de un pacto renovado o un pacto para la iglesia. ¿Hay alguien pendiente por entrar? No me diga, a ver, espérame, déjeme ver. Es que no me parece que haya alguien pendiente, espérame. Ahí está Fer, el hermano Fer. Sí, gracias. Sí, gracias. Ahí está ya, ahí está. Ahora sí, ya. Muy bien, excelente, ya quedó. Muchas gracias por notificarme, mi hermana. Entonces, en la Biblia podemos entender y podemos ver un pacto posterior ya en el Nuevo Testamento, que la Biblia nos describe un pacto hacia con nosotros, hacia con la iglesia. Un pacto que Dios define como una eternidad o la oportunidad de tener o entrar a una eternidad. ¿Qué es un ministro? ¿Qué es un ministro? Básicamente lo que significa ministro es servidor. Un ministro es un servidor. Es una persona que se pone al servicio. Por ejemplo, hay países en Centroamérica, principalmente en algunas islas, donde a los gobernantes les dicen ministros, o a las ejecuciones, las actividades que hacen ellos, le llaman ministerios. Por ejemplo, el Ministerio del Turismo, el Ministerio de Recolección, tal vez, y les llaman como ministerios, justo porque es una persona del gobierno, es un servidor público. Y exactamente eso es un ministerio, un servicio. Nosotros hemos sido llamados a servir. Nosotros hemos sido llamados e instruidos por Dios a servir. Hay una materia que ustedes tienen en la facultad que se llama Teología del Servicio, ¿no? Y que propiamente define el conocimiento de por qué es necesario servir. Si ustedes se dan cuenta, las 4 materias que llevan en un primer semestre son materias muy formativas. Verán algunas cosas muy, muy, muy de la mano de la teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática? ¿Quién me dice? ¿Alguien sabe qué es teología sistemática? ¿No? No se preocupen, yo lo digo. Pero también investiguenlo. Es importante que lo investiguen. ¿Qué es teología sistemática? Básicamente, teología, pues es el estudio de la palabra de Dios, y sistemática es una forma ordenada, como secuencial, de estudiar la teología. Entonces sería forma ordenada o secuencial de estudiar
la teología. Por eso le llamamos teología sistemática. Hay un sistema de materias que están enfocadas en la teología sistemática. Y ustedes pueden investigar cuáles son esas materias que componen normalmente la teología sistemática. Nosotros en la facultad tenemos muchas materias que son parte de la teología sistemática, pero principal en el primer semestre, las materias están muy enfocadas, más que a la teología sistemática, que lo van a ir viendo poco a poco, están enfocadas en la formación del corazón y en la formación de la vida del ministro. ¿Quién es un ministro? Cada uno de nosotros. ¿Dónde empieza el servicio? ¿Dónde inicia el servicio? Seguro ya se los mencionaron. Desde Con que Dios. empiezas a congregarte, ¿no? Ok. Desde que empiezas a congregarte. En casa. En casa, justo, exacto. El servicio inicia siempre desde nuestros hogares. Es bueno y es importante tener un ministerio porque hemos sido dotados de dones y talentos por medio de Dios, pero nosotros tenemos que iniciar nuestro ministerio siempre, o el servicio desde casa. El primer ministerio que Dios nos habilita es el de nuestro hogar. Cuidado, resguardo, amor, el llevar a nuestra familia a Dios, el protegerlos, el cobijarlos, el hacer actividades físicas dentro de nuestro hogar y que no funcione como lo que dicen por ahí, ¿no? Hay un dicho que dice más o menos así, no sé exactamente, pero más o menos. Candil de la calle, oscuridad en tu casa. Dice así, ¿no? O algo así. Ese es exactamente lo que el servicio busca no ejecutar, que desde el hogar se pueda vivir la Biblia, el ministerio, la multiforme gracia de Dios que nos da para servir en distintas formas y en distintos momentos. Uno de los principales lugares donde siempre Dios nos va a permitir servir, justo va a ser en nuestro hogar. En el hogar es justo donde es importantísimo el poder iniciar el servicio. No me meto de lleno, ¿por qué? Porque hay una materia que nos explica eso. Pero es importante que nosotros nos sepamos que somos ministros de Dios. ¿Qué quiere ser ministro de Dios? Servidor de Dios, ¿va? Entonces, si hablamos de pactos, habla la Biblia en segunda carta a los Corintios de ministros de un nuevo pacto. Ministros del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto renovado que hizo Jesús en la cruz, introduciéndonos a una eternidad con el Padre. Ese es el pacto que hizo Jesús en la cruz para con nosotros. Entonces, nosotros entendemos, todos estamos dentro de ese pacto, todos están claros que estamos dentro de ese pacto, ¿sí? Todos están claros que estamos dentro y somos parte de ese pacto que Jesús hizo en la cruz para con nosotros. ¿Está claro? Sí, amén. Excelente. Entonces, si somos ministros y estamos introducidos en un nuevo pacto, en un pacto renovado, entendemos que segunda carta a los Corintios perfectamente nos aplica a nosotros. ¿Están de acuerdo? Tan solo por el título. Tan solo por el título. ¿Vale? Entonces, vamos a leer uno a uno. Si ya nos hemos entendido y ya hemos comprendido que somos ministros de un nuevo pacto, veamos lo que dice. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Gracias, escritas en nuestros corazones,
conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Dice, no nos recomendamos a nosotros. Un ministro de los ministros que entran en esto, o sea, nosotros, los que todos dijimos, sí, aplica esto para nosotros, no es que el ministro ande diciendo, ¿qué crees? Que yo soy el super echa demonios, el muy acá y acá, y que a mí se me pone un demonio enfrente y sale corriendo. Eso es recomendarse a sí mismo. Eso es recomendarse a sí mismo. Oye, permíteme imponerte manos, yo te voy a imponer manos porque a través del don de sanidad que Dios me dio, vas a ser sano. Eso es recomendarnos a nosotros. No, ¿qué crees? Que yo predico y cuando predico las multitudes vienen a Cristo. Eso es recomendarnos a nosotros. No, que yo soy el muy acá y que esto y que el otro y que soy el super mega levita y que sé cantar y que sé tocar y que yo hago esto y el otro y el otro y el otro. Eso es recomendarse a sí mismo. Y dice la Biblia, no nos recomendamos a nosotros mismos. ¿Por qué no? Porque nosotros somos cartas de Dios escritas en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de caminar, con lo que Dios nos permite ejecutar, con eso basta para dar una carta de recomendación. Con el hecho de que ustedes puedan predicarle en un servicio evangelístico, con el hecho de que salgan a la calle en un servicio de evangelismo, con el hecho de que ustedes tomen el tiempo para hacerle una llamada a alguien y Dios empieza a cambiar su vida a esa persona, va a ser evidente. Pero no es como que ustedes, oye, yo soy el super consejero, ven conmigo. No. Sino que lo que va a decir de nosotros va a ser lo que está escrito en el corazón. Dice, nosotros, voy a repetir, siendo manifiesto el 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué se escribió en las tablas de piedra? La ley, los 10 mandamientos, donde se instituyó el comportamiento, cuál era el comportamiento correcto que debía adoptar el hombre en obediencia a Dios. Dice, no con letras escritas en tablas de piedra, sino escritas en tablas de carne del corazón. Porque de allí es de donde van a salir todas las cosas. El estado del corazón siempre va a determinar qué tipo de carta, qué tipo de persona, qué tipo de ser humano yo podría ser. Y dice, punto número 1, no nos recomendamos a nosotros mismos, sino que somos cartas abiertas en todo momento. Imagínense que, voy a decir un ejemplo, que yo levanto un falso testimonio en contra de mi hermano Juan. Y yo digo, no, ¿qué creen? Que Juan Montalvo, no saben, es una fichita de persona y es esto y el otro. Y Juan Montalvo es esto y 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 esto. Ustedes, de acuerdo a lo que pueden llegar a conocer o lleguen a conocer de Juan Montalvo, van a decir, ¿qué crees? Que eso no es cierto. Lo que Dios me ha permitido leer de la vida de Juan Montalvo es que él no es así, porque es una carta escrita y las cartas se escriben para ser leídas. ¿Qué es lo que va a leer las personas de nuestra vida? Justo eso, nuestra vida.
Las personas van a leer cada comportamiento, cada actitud, cada forma de responder, cada acción. Afortunada o desafortunadamente, el cristiano siempre será un hombre o una mujer vistos por todo el mundo. Hay una frase muy común que dicen, uy, ¿y eso qué es cristiano? ¿No? No sé si alguna vez lo han escuchado. Porque la gente siempre está viendo con microscopio lo que el cristiano hace. Así que es importante que nosotros tengamos mucho cuidado de lo que está escrito en nuestros corazones, porque eso es lo que va a leer la gente. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nuestras habilidades, nuestros dones y nuestros talentos, no es que seamos muy chicharroneros, sino que provienen de Dios. No es que yo sea un erudito, un wow, un inalcanzable, no, no, no. Sí sé tocar un instrumento, sí sé cantar, si Dios me ha dado la oportunidad de predicar, si doy una clase, si Dios me permite tener esto en mi trabajo, si Dios me permite tener una profesión, si Dios me ha permitido esto, esto y esto, no es por mí, sino es por Dios. Aquí es justo donde las figuras artísticas en el cristianismo se tienen que topar. Porque el que da una clase no es el hombre. Obviamente lo puede hacer un hombre y puede decir todo lo que él quiera. Pero el que lo hace es Dios, el que nos habilita. Si ustedes un día, y me ha pasado que algún hermano, y no me estoy recomendando a mí mismo, sino lo estoy diciendo como un ejemplo, me ha pasado que han llegado algunos hermanos y me han dicho, oiga hermano, me gusta mucho su clase. O cuando he tenido la oportunidad de predicar, oiga hermano, oye, me gustó mucho la predicación, Dios habló a mi vida. Entonces, imagínense que yo después de esos comentarios, pues ya me levanto el cuello, ya soy el uyuyú y el no sé qué, No, 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 no. Jamás. Y siempre yo les diré, gracias a Dios, toda la gloria es para el Rey, gracias a nuestro amado Jesús, porque Él lo hace todo. En mi trabajo, cuando me va bien en algo, cuando tengo éxito en un proyecto, oye, qué bien, no sé qué, lo hiciste súper bien. Gracias a Dios. Muchas gracias, de verdad. Gracias a Dios porque me da esas habilidades. Por eso lo dice muy claramente aquí. Las cosas no vienen de ustedes, sino han sido provistas por Dios. Para que nadie se suba a una tortilla y se tambalee y piense que es por él mismo, sino siempre una persona me decía un día, Julio, entre más alto te ponga Dios, porque eso es lo que hace Dios, a esos niveles nos lleva, entre más alto te ponga Dios, tú más en el piso. Y eso es justamente algo que yo atesoro mucho en mi corazón. En el piso siempre, en el piso, con el corazón aterrizado. No es por mí, es siempre por Dios. Y dice el 7, dice, el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy podemos leer que en el Antiguo Testamento Dios hizo maravillas con el pueblo de Israel, con hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, dice, ¿no será mayor la gloria por medio del Espíritu Santo? ¿No será mayor la gloria por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo
aplicado a nuestras vidas, quien nos permite desarrollar todas esas cosas que Dios tiene en el corazón para con nosotros, es mucho mayor, porque así la Biblia lo dice, que vamos como la luz de la aurora, de gloria en gloria, de gloria en gloria, avanzando hacia arriba. Dice, no es más el ministerio de justificación por el cual hoy vivimos. Dice el 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponían un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Todas estas características las resumo en esta presentación que les he compartido, ¿no? Donde dice, no nos recomendamos a nosotros, somos cartas abiertas en todo momento, nuestras habilidades y confianza dependen de Dios. Él nos hizo ministros competentes por si en algún momento alguien podría llegar a pensar y decir, no, es que sabes que yo creo que pues Dios no tenía eso para mí. Yo creo que eso es mucho para mí. No se queden cortos, no se queden cortos. Dios tiene todo lo que hay en el corazón que tiene para ustedes, es para ustedes. Solo es cuestión de que lo ejecuten. Pero nadie se queda afuera. ¿Dónde lo podemos comprobar? En la parábola de los talentos. A uno les dio 5, pero a otro le dio 1. Aunque sea ese 1, tenemos que llevarlo a explotarlo a su máxima potencia para Dios. Vivimos por fe, pero actuando. Nos responsabiliza a tener este ministerio recibido, quitó el velo y puso entendimiento en nosotros, como aquellos judíos, aquellos hombres en aquel momento, que cuando Jesús estaba allí, ellos no le reconocieron como el Salvador, sino que lo crucificaron, ¿vale? Dice, tenemos que testificar con nuestra vida el Evangelio. Son características de un ministro de un nuevo pacto que se tienen que vivir y ejecutar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Todo claro. Nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Dentro de las características que debemos de reflejar, encontramos lo que hay en Gálatas 5:22. Acompáñenme, por favor, a Gálatas. Carta a la iglesia de Galacia. Capítulo 5, versículo 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos
unos a otros. Pero previo, la Biblia enlista lo que no debe de reflejar estos ministros, lo que no debería ejecutar estos ministros. No sé si les pregunté a ustedes o fue al otro grupo que yo les decía que, o les preguntaba si ya estaban haciendo sus devocionales, si ya les habían dejado como actividad el que ustedes tuvieran devocionales diarios en oración, ¿no? Bueno, seguramente lo van a empezar a ejecutar cuando lleguen a ese tema. Y algo que yo les sugiero es que para sus devocionales diarios puedan tomar como referencia cada una de las obras de la carne. Nosotros solamente vamos a ir viendo cada una de los elementos del fruto del Espíritu. Vamos a ver amor, gozo, paz, paciencia, pero lo vamos a reflejar en la práctica de cómo aplicar el amor, cómo debemos ejecutar el amor nosotros. Ajá. Todo lo que dice adulterio, vamos a leerlos. Vamos a leer del 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es, si nosotros decimos que somos ministros y sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, es esto exactamente lo que tenemos que ejecutar. El fruto del Espíritu es uno solo. No son 9 frutos, son 9 elementos englobados en un fruto. Es, por ejemplo, como la naranja. La naranja tiene vitamina C, vitamina D, vitamina no sé qué, tiene ciertas características. El fruto del Espíritu solo es uno, porque dice, mas el fruto del Espíritu es amor y genera y muestra, 9 características. Estas 9 características son las que definen el fruto del Espíritu. El Hijo de Dios siempre va a ser distinguido por el fruto que dé. Un hombre carnal siempre va a ser distinguido por sus obras, por las obras que haga. Y dice, acompáñenme a Juan 15, por favor. Para ir cerrando la clase. A partir de la siguiente clase vamos a ir viendo cada uno de los elementos del fruto o estas 9 virtudes del fruto, pero quiero que vayan a Juan 15. ¿Todos están en Juan 15? Perfecto. Dice, yo soy la vid verdadera, desde el versículo 1 hasta el 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Eso quiere decir que nosotros estamos, sí, lo voy a decir, aunque suene muy fuerte, condicionados a llevar frutos, sí, porque hay una diferencia, dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? Lo quitará. ¿Se acuerdan que vimos el principio de sustitución? Que exactamente aquí aplica eso. Dice, lo quitará. Más, dice, y todo aquel que lleva fruto, o sea, el que sí lo hace, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Por qué dice lo limpiará? Porque probablemente ese fruto no está 100% limpio. Una de las formas de vivir un proceso de santificación cada vez mayor, personalmente creo que es por medio del servicio. En el servicio
van a encontrar esto, el tema de la purificación del alma. Porque dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Qué se limpia? Algo que está sucio, ¿no? No se limpia algo que ya está limpio. Dice, lo limpiará. ¿Para qué? Con un propósito, para que de lo que ya hizo todavía haga más, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya no nos justifica, ¿verdad? Dice, ya están limpios ustedes ya están limpios. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Un indicador escatológico. Si no hay fruto, te secas. Y si te secas, terminas en el fuego que arde. Un principio escatológico. Entonces, ¿qué es la escatología? Lo que habla de los tiempos futuros hacia posteriormente, no todo lo que va a pasar en el Apocalipsis, etc. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, nosotros tenemos que ejecutar ese fruto para permaneciendo en él, para que nos permita dar más fruto. De lo contrario, seremos quitados, secados y terminaremos en el lago en el lago donde hay fuego y arde por toda la eternidad. Así que está condicionado a que demos fruto, pero es importante ver cada uno de los puntos y las aristas para revisar por qué amor, por qué gozo, por qué paz, por qué todos los demás, ¿vale? Bien, hasta aquí hemos llegado a la clase. No sé si tienen algún comentario o alguna duda. ¿Todo está claro? Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por esta clase. Y primero Dios, nos vemos la próxima semanita. ¿Vale? Acompáñenme, por favor, a darle gracias a Dios. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor Jesús, que nos permitas seguir avanzando en el conocimiento de lo que tú tienes preparado para nosotros. Por favor, dirige nuestras vidas. Por favor, permite, Señor, que nosotros vayamos y llevemos cada día más fruto para ti, Señor. Y aunque no sea tiempo de fruto, aunque tal vez sea invierno, aunque tal vez sea otoño y las hojas estén cayendo, Señor, y la vida se ponga complicada, permítenos darte fruto a ti. Nos dejas el ejemplo claro cuando llegas, Señor, con la higuera y no encontraste fruto, tú la maldices y la higuera se seca. No queremos vivir eso, Señor. Queremos que cuando tú vengas delante de nosotros y nos pidas cuentas, nosotros tengamos mucho fruto para darte a ti. Solo permítenos permanecer cerca de ti, Señor. Permítenos permanecer como pámpanos pegados a la vid. Yo te doy gracias por este tiempo y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que los guardes y los dirijas en todo lo que tienes preparado para ellos. En el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y que pasen una excelente noche todos. Un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias, Amén. maestro. Gracias, maestro. Gracias a Dios. Un fuerte abrazo. Bendiciones, Dios les bendiga. Bye, bye. Que Dios los bendiga. Dios bendiga.